¿Qué hay al final de la tabla periódica? ¿Cómo imaginar que tenga un límite para elementos? ¿Y si realmente existe hoy? Imagina que descubren un elemento nuevo. Boom. Por alguna razón apareció. De hecho, la tabla periódica, al ser un atlas de todos los elementos químicos existentes, está precisamente destinada a indicar si un elemento puede existir o no. Y en general, ¿qué opciones tenemos realmente? Incluso si dejamos de lado todas estas especulaciones semifantásticas para expandir la tabla periódica. Bueno, al poner el foco en el hidrógeno, o incluso antes. No tiene lógica. Siempre acabamos ahí. Al final, ante cierta hipótesis fundamental del elemento cero. Seguramente, a muchos de ustedes que entienden de qué estamos hablando se les despertará cierta curiosidad y recordarán aquel éter que, según algunos rumores, fue colocado en la tabla periódica como el elemento número cero. Los reptiloides malvados y sus socios lo retiraron de allí a propósito. No cabe nada entre elementos. ¿Por qué? Porque, como recuerdan, la tabla periódica no se dibuja arbitrariamente. La disposición de los elementos en esta tabla corresponde a la estructura atómica de cada elemento. Y para colocar ciertos elementos entre otros elementos existentes, tendríamos que hacer muchas suposiciones que no corresponderían a la realidad. Por ejemplo, tendríamos que imaginar que podría haber un número fraccionario de partículas entrando en el sistema. A nivel subatómico, ese razonamiento no tiene sentido. Por eso, según lo que sabemos hoy, todavía no podemos encajar una célula nueva entre otras dos aquí. ¿Qué podemos hacer? Claro, podemos mirar al final de la tabla periódica, fijarnos en su elemento más reciente hoy y ampliarla aún más. Después, en esa dirección, y parecería que aquí está la respuesta a la pregunta. Así, hemos tirado del hilo hasta que, en ciencia ficción, alguien nos dijo una vez que falta un elemento en la tabla periódica. Con lógica, suponemos que la tabla periódica crece sin fin. Podemos suponer que la tabla periódica incluirá todos los nuevos elementos que no han existido hasta ahora y que se añadirán al final de la tabla periódica. Y detrás de ellos, se formará otra línea de estos elementos. Podríamos creer que ya está la respuesta sencilla a esa pregunta. Pero si fuera tan fácil, no estaríamos hablando aquí mismo ahora. Y aquí el problema es mucho más profundo. Y es más profundo porque roza la estructura misma del átomo. Pero ahora, la parte más interesante de esta discusión estará relacionada con nuestra comprensión de cuán grande puede ser realmente un átomo. Y hay una fuerza que lo evita. Aquí, en este caso, actúan la interacción fuerte y la electrostática de Coulomb. Una hace que las partículas se atraigan, la otra, que se repelan entre sí. Y así, adelantándome un poco, diré de inmediato que el tamaño de un núcleo atómico está, en general, limitado por cuántos protones y neutrones pueden unirse en el núcleo. Y esto estará directamente relacionado con cómo interactúan entre sí las fuerzas de atracción y repulsión. O sea, llegará un punto en que la atracción aún actúe, pero la repulsión no sea bastante fuerte para vencerla. Por decirlo. Esto dibuja una escena curiosa. Al final queda solo un átomo inestable. Los protones quedan unidos por la interacción fuerte. Nace de partículas que parecen tener algo de masa propia también. Si profundizas de verdad, esta partícula en realidad no tiene masa. Aún así, se comporta como si fuera masiva a nuestros ojos. Y esto solo significa una cosa, para que esta partícula, que es responsable de la interacción fuerte o del intento de los protones de acercarse, se transmita cada vez más lejos. Necesita una cierta cantidad de energía. Y como es masivo, o actúa como tal, parte de esa energía siempre se limitará y se gastará en mover un objeto con masa real. Como resultado, cuanto más nos alejamos del protón, más débil se volverá esa misma fuerza, la interacción fuerte que atrae a otros protones hacia él. Y resulta que la interacción fuerte solo se extiende a una distancia muy corta en relación con el tamaño del propio protón. En cambio, la interacción electrostática, o repulsión de Coulomb, se opone, recordemos, al inicio. La fuerza fuerte atrae protones entre sí, juntos, tira y tira, hasta que actúa la repulsión de Coulomb, porque son partículas con carga igual, y se logra un equilibrio. Todo queda colgando en ese balance. Y llega lo más interesante. Las fuerzas responsables de la repulsión de Coulomb tienen, bueno, quizás infinito no sea la palabra correcta, pero tienen un alcance mucho mayor que las fuerzas que proporcionan la interacción fuerte. Y todo esto se explica por el hecho de que la partícula que describe la interacción electrostática no tiene masa. Este es el fotón de intercambio. Este fotón de intercambio, con aproximadamente la misma energía,
puede viajar mucho más lejos que la partícula responsable de la interacción fuerte. Así que resulta que la interacción fuerte opera a una distancia más corta que la interacción débil. La repulsión de Coulomb se intensifica cuanto más nos alejamos del objeto. En resumen, es más simple de lo que parece. Bueno, o al menos me resulta simple. Espero que así se entienda mejor. Llega un momento en que la interacción fuerte falla, pero la repulsión de Coulomb aún sigue. Llega un punto, a nuevos protones los atraen menos que los repelen. Así, en este punto, ese equilibrio de fuerzas marca el límite definitivo del tamaño de un núcleo atómico. Pero si sabes algo de radiactividad y de cómo decae un núcleo atómico, entenderás más o menos qué pasa en ese mismo lugar. De hecho, por eso los núcleos pesados se desintegran fácilmente. Y en la tabla periódica, como quizás recuerdes, cuanto más nos alejamos del principio de la tabla, más protones y neutrones hay en el núcleo. Y acabamos llegando a ese estado inestable extremo. Y al avanzar hacia la derecha por estas celdas, bajando más y más, al final llegamos a un punto donde el átomo, o mejor, el núcleo, es tan inestable que ya no dura ni siquiera un milisegundo. Entonces, ¿cómo respondemos dónde acaba la tabla periódica con lo que ya sabemos? Aquí hay tres factores clave al menos. Repasémoslos breve y claramente. Y el primero es, de hecho, la barrera de energía o el límite de energía. Segundo factor, efectos relativistas, influirán inevitablemente en todo esto. Y hay cálculos matemáticos. ¿Cómo prescindir aquí de las matemáticas? Ya vimos el punto 1. Con esta lógica, la tabla periódica debería acabar cerca del elemento 126 aprox. El siguiente punto son efectos relativistas, que surgen inevitablemente en átomos grandes. ¿Y por qué ocurre? Porque allí, las partículas subatómicas se mueven más rápido. No es solo por rotación de algo en torno a otra cosa. Es fácil cometer un error aquí al basarse en un modelo no del todo preciso. Se debe más bien al hecho de que las partículas inevitablemente están siempre en movimiento. Cuanto mayor el tamaño, mayor será el movimiento. Llega un momento en que no podemos ignorar la física einsteiniana ni la relatividad. Nuestro modelo atómico ya no existirá tal y como hoy lo imaginamos en esa forma. Y todas las propiedades de la materia dejarán de existir para nosotros. Así que es el final del modelo atómico. Y los conceptos teóricos, es punto 3, o cálculo matemático, basándonos en las ecuaciones fundamentales de Dirac, que describen precisamente este intrincado sistema. Podemos esperar con confianza obtener un átomo que encajaría perfectamente en la casilla 172. Como ves, este número difiere mucho de los citados antes.